Desde el púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Gurabo les saludamos en el nombre del Señor. Mi nombre es José López, soy el pastor de esta iglesia y en estos tiempos donde cada familia está reunida, quisiéramos enviarle un abrazo y un saludo fraternal, sabiendo que pronto nos volveremos a ver. Hoy voy a compartir con ustedes una lectura que proviene de un libro sapiensal, del libro de Job, en el capítulo 2 y los versículos que van del 8 al 10, que leen de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Que el Señor añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. Interesante lo que dice Job. Recibiremos, es la percepción de él, ¿verdad? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job no es un libro que frecuentemente leamos. Nosotros preferimos los salmos, preferimos los proverbios o las bienaventuranzas. A muy pocas personas nos gusta mencionar asuntos como enfermedad, como dolor, como muerte y esas cosas, como si ellas no fueran parte y no fueran huésped permanente en nuestras vidas. La cultura occidental particularmente enfoca su estilo de vida en la comodidad, en el éxito, en el confort, en la juventud y en el buen vivir. Y esto no es necesariamente malo. Lo malo es negar la realidad del sufrimiento e inclusive negarnos a enfrentar nuestras particulares realidades, nuestras particulares contrariedades, nuestras particulares circunstancias. Algunos piensan inclusive que cuando vienen estos problemas es como si Dios los hubiera dejado o acaso los está castigando. Nos olvidamos que la Biblia nos habla un idioma en el cual el sufrimiento, escuchen bien, el sufrimiento, lejos de ser una maldición, es el medio para que crezcamos y maduremos espiritualmente. Quiero aclarar que la idea de que convertirse en cristiano nos hace imán para los problemas no encuentra fundamentación bíblica. Al contrario, cuando venimos al Señor, Él nos libera, Él nos bendice, Él nos prospera, y ante momentos de dificultad Él está ahí. No olvidemos, mis hermanos, que llueve para santos y pecadores, que llueve para buenos y malos. Y asimismo nos enfermamos los malos y los buenos, los santos y los pecadores. Asimismo, la única diferencia es que cuando el momento malo viene, cuando el momento de la angustia viene, cuando el malo y el pecador reniega, le echa la culpa a Dios y se autodestruye. Pero el hijo o la hija de Dios dice como Job: ¿acaso recibiré yo de Dios el bien y el mal no lo recibiré? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. En el hospital oncológico hay un grupo de personas que luego de haber pasado por algún tipo de operación están dispuestos a visitar
personas que van a ser operadas, personas que van a pasar por ese proceso. Y les visitan antes de la operación y le brindan confianza y seguridad y sobre todo optimismo. Y ellos tienen la autoridad para hablar porque ellos pasaron por eso. Y es incuestionable que ellos saben de qué se trata cuando se habla de estar en una sala de operaciones o enfrentar una quimio o una radio. Realmente es algo que la experiencia que podamos pasar nos ayuda a poder ayudar a los demás. La carta de presentación que hace el profeta Isaías en torno a Jesucristo lo presenta de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y esto haciendo alusión a la experiencia de la crucifixión. Ahora, esta pregunta: ¿no han notado ustedes los pocos sermones que se escuchan en las iglesias en torno a la crucifixión? A menos que sea Semana Santa, por supuesto. No. Enumere cuántos sermones fuera de Semana Santa hemos escuchado a cargo del sufrimiento de nuestro Señor. La verdad que muy pocos. Sin embargo, el no hablar del dolor, el no hablar de las contradicciones, el no hablar de las dificultades, eso no nos hará inmune a ello. Precisamente lo que queremos compartir con ustedes en este día es la visión y la actitud sabia de este hombre del libro de Job. No es que busquemos dificultades, ellas van a venir, aunque no las llamemos, pero la actitud que asumamos ante la adversidad, eso es lo que nos va a hacer hombres y mujeres más sabios y dependientes sobre todo de la gracia de Dios. O nos hace seres inestables, desesperados y dependientes de nuestras propias fuerzas si no confiamos en Él. Cuando dejamos a Dios de lado o lo culpamos por nuestras dificultades, nos convertimos ¿en qué? Nos convertimos en seres infelices, nos convertimos en seres huraños, pero peor aún, nos convertimos en seres sin esperanza. Job, por otro lado, nos enseña la correcta actitud. Escucha con detenimiento que en medio de cada dificultad hay una gran bendición. En medio de cada dificultad hay una gran bendición. Cuando hay situaciones dolorosas, recibimos esa adversidad, la enfrentamos y reconocemos que necesitamos al Señor. Entonces, la lluvia fresca del consuelo nos toca y en medio del dolor nos levantamos fortalecidos y afirmados en la fe. Pablo, al dirigirse a los corintios en su segunda carta, les dice y nos dice a nosotros así en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Yo recuerdo que hace varios años, una de mis visitas pastorales fue a una familia en donde uno de sus miembros sufría una condición de salud muy difícil, una enfermedad terminal. Era una niñita enferma de cáncer. Y cuando llego yo al hogar, su mamá estaba cantando alabanzas.
estaba alabando al Señor. Yo saludo, me reciben con gran alegría y créanme que la mirada de aquella madre destilaba esperanza, pero más que todo proyectaba paz y gozo. Y aquí me detengo un momentito para hacer la diferencia en lo que es gozo, en lo que es alegría, lo que es felicidad. La alegría la provoca un chiste, se acaba el chiste, se acaba la alegría. La felicidad lo provoca un momento grato, se acaba el momento grato, se acaba la felicidad. Pero el gozo que usted tiene en el corazón puesto por el Espíritu Santo, no importa las circunstancias, no importa lo que suceda, ahí está la presencia de Dios dándole fortaleza y dándole gozo. Y me habló esta madre de cómo el Señor había provisto más de $3,500 mensuales para las medicinas de su nena. Y muchas veces me decía ella de manera inexplicable, y todo lo que decía era: pastor, Dios ha sido muy bueno con nosotros, Dios nos ha provisto, y aunque haya un desenlace triste, yo me amparo en la palabra de Dios y vivo por esa palabra. Esa es la actitud de un cristiano maduro. Yo estoy seguro que les ha pasado lo siguiente: a veces nos percibimos secos, nos percibimos insensibles ante lo espiritual, como que no logramos sintonía con lo divino. Casi siempre eso sucede cuando nuestra vida no está amenazada por nada. Es símbolo de que nuestra humanidad no nos provee la paz interior que necesitamos. Pero cuando nos viene el dolor, cuando viene la preocupación, cuando viene alguna amenaza, entonces descubrimos que Dios está ahí para sostenernos, y sentimos su mano como nunca. En la manada de las ovejas hay unas díscolas loquitas, hay otras juguetonas, hay otras ovejas obedientes. Unas van al frente, otras van a la cola, pero hay una oveja que siempre está cerca, muy cerca del pastor. Es la oveja perniquebrada, es la oveja herida, es la oveja enferma. Ella sabe que no puede subsistir sola. Ella sabe que necesita a su pastor para que le tome en sus brazos cuando haya que caminar caminos pedregosos. Ella sabe que es su pastor quien la protege cuando viene la amenaza de un lobo o de un depredador. Es la oveja que recita en su corazón: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y por eso va siempre cerca del pastor. Job, como saben ustedes, nunca renegó de su Dios, porque entendió que en medio de sus males, aunque él no tenía claro lo que pasaba, su confianza estaba puesta en aquel que no lo dejaría solo. De hecho, dice Job, capítulo 13, versículo 15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Todos hemos estado pasando por este crisol, mis hermanos, por este tiempo que nos ha limitado en muchas áreas, pero como congregación madura no podemos ver esto como una desgracia o como la oportunidad de renegar o maldecir o dudar de nuestro destino. Antes bien, recibimos con humildad esta realidad y descansamos en el Dios que nunca ha perdido una batalla. Y aunque ahora mismo no veamos esa victoria por ningún lado, hay que caminar en fe y hay que confiar en Dios. Hoy más que nunca creemos en su palabra y tenemos por cierto que, como dice la palabra, esta tribulación por la que estemos pasando no es otra cosa que una oportunidad que Dios nos da
para depender de Él, para crecer espiritualmente y para que bendigamos a otros. Finalmente, tengo un consejo que compartir con ustedes. Nosotros los latinos estamos marcados por un sentido de fatalismo. Ese fatalismo es parte de aquella visión medieval que hemos heredado por vía española, de que algo va a salir mal, de que la amargura y la tristeza, más que la alegría y el gozo, van a estar presentes en nuestras vidas. Es la visión del medio luto, es la visión de la penumbra, es la visión de no sonreír, porque se les ha enseñado que después de una gran sonrisa viene la desgracia. Mucha gente en nuestro país tiene todavía el entendimiento de un Cristo crucificado, de un Cristo molido por golpes y heridas. Ese Cristo que cuelga en el pecho de alguna gente mantiene una imagen de un Salvador muerto. Es cierto, el crucifijo nos recuerda sus sufrimientos, pero nuestra mirada, mis hermanos, está puesta en una cruz vacía. Nuestra mirada está puesta en una tumba vacía. Ya Cristo no está en el madero cruel. Ya Cristo no está en la tumba. Y ya se acaban los sacrificios, se acabaron los sacrificios. ¿Y sabe por qué? Porque Él resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él venció la muerte. Por eso el Cristo nuestro no está crucificado, sino reinante. ¿Quiere decir esto que debemos enajenarnos y pensar que no hay dolor en el mundo, que no hay enfermedad, que no hay escasez? No. Lo que quiere decir es que nuestro Señor sabe de nuestros dolores. Él sabe y nos va a entender y va a tener misericordia de nosotros y nos va a consolar en la persona del Espíritu Santo. Cada día Dios nos regala no un día gris, sino un día lleno de colores. Todavía surgen arcoíris en el cielo, la señal de que Dios nos despierta a la vida con esperanza. Mi consejo es que aprendamos a celebrar las pequeñas cosas de la vida, porque cada pequeña cosa de la vida no es otra cosa que un gran milagro de Dios. La sonrisa de nuestros niños, la risa, los olores, los colores, los actos nobles, el abrazo sincero, aunque ahora no nos podamos dar, la palabra de consuelo, cada cosa que nos pasa es un milagro de Dios. Pero a veces falta que prescindamos de algunas cosas para entonces valorarlas. Bendice a Dios y vive, es el consejo de la Biblia, no las palabras de la mujer fatua de Job. Bendice a Dios y vive, bendice a Dios y lucha, bendice a Dios y llora si hay que llorar, pero llora con esperanza. Bendice a Dios y depende de Él en las buenas y en las malas, en riquezas o en pobreza, en salud o enfermedad, con pandemia o sin pandemia, hasta que nuestros días acaben y regresemos a Él. Que Él te bendiga.